En este tutorial vas a aprender a tejer un mini Deadpool chiquito, súper lindo y que es perfecto para hacerlo llavero. El tamaño final de este amigurumi son 9 centímetros aproximadamente, utilizando gancho y estambre de 3 milímetros. Para este proyecto vamos a necesitar estambre rojo, negro, café, fieltro negro, blanco y rojo, opcionalmente pintura blanca, relleno y opcionalmente el llavero. Así que prepara tus materiales porque vamos a comenzar. Si no me conoces, me presento, yo soy Romy, bienvenida a Catartis. Con color rojo vamos a comenzar haciendo el cuerpo, comenzando con un anillo mágico de 8 puntos. Juntamos ambas puntas y en el primer punto cerramos con un punto deslizado. Hacemos una cadenita y en el punto bajo, no en la cadena que acabamos de hacer, sino en el punto bajo, hacemos otro punto bajo y marcamos. Vamos a continuar con un aumento en cada punto para pasar de 8 puntos a 16. Recuerda que los aumentos simplemente son 2 puntos dentro del mismo punto. Al final de cada vuelta yo voy a cerrarla y hacer un nuevo punto levantándolo con una cadenita, pero si tú prefieres puedes continuar tejiendo en espiral. Recuerda siempre marcar tu punto inicial para no perder tu vuelta. Y tiramos del hilo que nos quedó sobrando para cerrar el anillo mágico. Continuamos con un punto y un aumento, repitiéndolo 8 veces para tener 24 puntos. Y continuamos haciendo 2 puntos bajos y un aumento, repitiendo 8 veces para tener 32 puntos.
Hasta aquí hemos hecho 4 vueltas y tenemos 32 puntos. Tenemos que hacer 8 vueltas más de 32 puntos bajos normales. Aquí ya no hacemos ningún aumento ni disminución, solamente puntos bajos normales para formar la cabeza. Aquí hacemos 2 puntos bajos y una disminución, repitiendo 8 veces para tener 24 puntos. Si no sabes cómo hacer las disminuciones, te dejo un video aquí en donde te enseño paso a paso todos los puntos que necesitas saber si eres principiante para que puedas ver lentamente cómo se hace la disminución y así puedas continuar con el proyecto fácilmente. Vamos a continuar haciendo una vuelta de puras disminuciones, hacemos 12 disminuciones y al final vamos a pasar de 24 puntos a 12. Y continuamos con una vuelta de 12 puntos bajos. Cortamos hilo y cerramos. Rellenamos la cabeza. Ahora por el mismo punto por donde comenzamos todas nuestras vueltas, vamos a pasar nuestro gancho y cambiamos a color negro.
hacemos un punto bajo. Y marcamos. Y hacemos una vuelta de 12 puntos bajos en color negro. Cambiamos a color rojo. Y de aquí vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento, repitiendo 4 veces para tener 16 puntos. Ya que tenemos nuestro primer punto bajo, hacemos otros 4 puntos bajos más para tener 5. El punto número 5, antes de terminarlo, lo normal sería tomar hilo y terminar el punto. Vamos a dejarlo con las hebras en el gancho. Tomamos estambre negro y cambiamos el color a negro, terminando el punto bajo. De aquí hacemos 3 puntos bajos en color negro. Y antes de terminar el tercer punto, cambiamos a color rojo y terminamos el punto bajo. Repetimos, hacemos 5 puntos bajos en color rojo. Y antes de terminar el punto número 5, cambiamos a color negro, lo terminamos y terminamos con 3 puntos bajos en color negro, teniendo igual 16 puntos al final. Vamos a repetir esta última vuelta 2 veces más. Hacemos 2 vueltas más repitiendo 5 puntos bajos rojos, 3 negros, 5 rojos y 3 negros.
Así nos va quedando la cabeza y el cuerpo. Y ahora vamos a trabajar solamente en color rojo. Vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento, repitiendo 4 veces para tener 20 puntos. Cortamos y cerramos. Rellenamos el cuerpo. Y ahora, desde el lugar en donde teníamos marcado nuestro primer punto, vamos a comenzar a contar 1, 2, 3 y aquí vamos a pasar el gancho. Tomamos nuestro estambre rojo y aquí hacemos solamente una cadenita. Volvemos a pasar el gancho por el punto como si fuéramos a hacer un punto bajo y normalmente tejemos de derecha a izquierda. Aquí vamos a contar al revés, vamos a contar de izquierda a derecha. Vamos a contar puntos hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en el punto número 9 pasamos el gancho. Aquí hacemos un punto deslizado para cerrar ambos lados de la pieza. Y en el punto que sigue vamos a repetir lo mismo. Pasamos por el punto y por el punto del frente y cerramos con un punto deslizado. Si se te complica el punto deslizado, puedes hacerlo con un punto bajo, no hay problema. De aquí hacemos una cadenita para cerrar el punto deslizado y poder continuar tejiendo. Nos va a quedar de esta manera, se nos van a formar 2 pequeños circulitos que nos van a servir para tejer las piernas. En el punto que sigue, ya en el circulito que se nos hizo, vamos a hacer nuestro primer punto bajo y marcamos. De cada lado en cada círculo vamos a tener 8 puntos, así que vamos a hacer 2 vueltas de 8 puntos bajos en color rojo. Donde marcamos el primer punto, lo unimos con un punto deslizado o si tú quieres puedes tejer en espiral. Y cambiamos a color negro. Y terminamos con una vuelta de 8 puntos bajos en color negro.
Aquí dejamos un poquito de estambre, una tirita larga para poder cerrar la pieza. Y así nos queda la cabeza, el cuerpo y una piernita. Vamos a repetir esto del otro lado para tener ambas piernas. Y rellenamos todo lo que nos falta. Y con ayuda de una aguja para estambre vamos a cerrar las piernas. Vamos a pasar la aguja hacia el centro de los puntos para tomar solamente la hebra de afuera y así la vamos pasando por cada punto en toda la vuelta. Jalamos con cuidado y para terminar de cerrar bien hacemos un par de nuditos. Así se va viendo nuestro mini Deadpool. Y ahora para hacer los brazos vamos a comenzar con color negro, haciendo un anillo mágico de 3 puntos. Y hacemos un aumento en cada punto para tener 6 puntos. Y cerramos el anillo mágico. Cambiamos a color rojo. Y hacemos 2 vueltas de 6 puntos bajos en color rojo. Y cambiamos a color negro. Y terminamos con una vuelta de 6 puntos bajos en color negro. Dejamos un poco de hilo para coser y cerramos. Así nos queda el bracito y tenemos que hacer 2 iguales. Por último, para el cinturón con color café vamos a hacer 16 cadenas.
De aquí vamos a cortar una tira un poco larga. Con un alfiler detenemos el cinturón por la parte de atrás y vamos a colocarlo sobre la última vuelta en donde hicimos el cambio de color negro a los lados. Va a ser justo en esa vuelta. Vamos a coser un par de puntadas nada más para asegurar que el cinturón se quede en su lugar. Ahora, dejando un espacio de al menos unas 3 cadenitas por el centro y al frente del cuerpo, vamos a escoger uno de los lados y vamos a empezar a pasar la aguja dando vueltas alrededor del cinturón. Hacemos un par de vueltas que se encimen unas con otras para formar una bolita y que sean las bolsas del cinturón. Así nos va quedando. Y los brazos los vamos a coser a los lados del cuerpo sobre la fila en color rojo que está por debajo de la línea negra. Ahora, con un poco de fieltro o tela negra vamos a cortar los ojos. Yo los voy a cortar de la forma clásica, que son como una especie de rombo, pero tú los puedes cortar como un medio círculo, un óvalo, como tú prefieras. Lo pegamos al centro de la carita. Pegamos el otro ojo dejando unos 3 o 4 puntos de separación. En color blanco cortamos un círculo pequeño y después lo dividimos por la mitad para pegar los ojitos de manera inclinada. Por último vamos a hacer un círculo pequeño en color rojo, al que le vamos a pegar un círculo un poco más pequeño en color negro dividido por la mitad, y opcionalmente yo le pinté los puntitos en color blanco, y este lo vamos a pegar en el centro del cinturón en la parte que dejamos solita. Y listo, hemos terminado nuestro mini Deadpool. Ya si tú quieres puedes agregarle el llaverito, y en el siguiente video te voy a enseñar cómo tejer a Wolverine. ¿Qué te pareció este tutorial? Déjame tus opiniones en los comentarios. Te invito a que le des like a este video, te suscribas a mi canal y le des click a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. Comparte este video si crees que a alguna personita le gustaría tejer su mini Deadpool. Y en pantalla te dejo otros tutoriales que podrían gustarte. En la cajita de información te dejo mis redes sociales y nos vemos en el siguiente video. Bye.